Saludos, muy buenos días. Es martes, sí señor, es martes 12 de abril ya, Semana Santa, martes santo, así es. Muchas informaciones, Fernando. Hoy vuelve sobre la carga, más informaciones sobre Barrigol. Sobre Barrigol. Sí, lo viste, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Pero también vimos la agresión ayer de parte de la DGC al defensor del pueblo. Ahí en el canódromo, en el caosnódromo, porque eso es un caos desde siempre. Caosnódromo. Sí. Queda bien, ¿eh? Es el caosnódromo, que no es nuevo además, eso siempre ha sido así. Pues no es casi, ahí lleva ese. Ahí te incautan, legal o no, y después para identificar tu vehículo tienes que pagar, pero después tienes que pagar para sacarlo, y después cuando tú lo sacas te encuentras con que los que te lo están... Tienes que pagar para poder tener el vehículo. Para poder tener tu vehículo, y entonces cuando te lo llevas te das cuenta de que los que lo están cuidando se roban las piezas. Sí. Pero eso es una historia vieja. Una vieja historia. Vieja. Encima de todo... Entonces, no hay forma que ustedes en el canódromo, en el plan piloto, en la policía, oye, así, comenzando por ahí. Eso es viejo, eso es tan viejo como la policía. Claro, y como las mañas de la policía, lo que nos hace llegar a la conclusión de que esa policía no tiene remedio. A menos que eso no lo disuelvan. Mira, eso es que lo desbaraten, lo disuelvan, y si hay algo bueno que lo saquen. Cuando se está hablando de la bendita reforma de la comisión, del bultazo que hicieron, se dijo absolutamente claro lo que ya se había repetido muchas veces en este país. Esa policía lo único que hay que disolverla, y después de disolverla usted comenzar a ver qué se puede hacer para tener un cuerpo de orden, de manejo, calidad y sentido ciudadano. Así es. Usted tiene que quitarle esa... No vale que le hayan cambiado la forma, ya no hay jefe de la policía, hay director de la policía. Pero el director de la policía es el mismito jefe de la policía cuando se llamaba jefe. Es el mismo, es el mismo tipo de práctica. No, pero el mismo claro, tipo, eso no se cambia con diciéndole al jefe director, no, porque esa mentalidad de jefe, eso es algo que... Es óseo. Totalmente. Es medular ahí. Y no hay forma. Claro, entonces la policía no tiene remedio, señores, desbaraten eso, y si queda algo bueno, recójanlo. Y para ver qué hace. Que algo bueno ha de haber, por supuesto. Pero además que este tema no se resuelve, está clarito, con comisiones, por mejores intenciones que tenga. Además, el producto de esa comisión, en términos de las cosas que ofreció, se puede decir que son buenas. El problema está en que el mal es estructural. Y entonces a quienes ponen a aplicar y a quienes ponen al frente para que empiece a producir los cambios, señores, pero son los mismos. Pero y empezando por ahí. Son los mismos. Empezando por ahí, yo dije, no, es para ningún lado que vamos. Y en efecto, ahí está, porque no me digas tú que la acción de esa coronela, una tal Isabel Santos, que ya tiene antecedentes de acciones de violencia, abuso, no lo sabían sus jefes. ¿No lo sabían? Digo yo. No me digan que no lo sabían. Sí, lo sabían. Claro. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Cancelar a la coronela agresiva y que el problema está resuelto? No. Eso es lo que han hecho siempre. No, porque por inoperante entonces deberíamos de llevarnos también al jefe de la coronela. Por supuesto. Digo yo. Sí, porque usted no se daba cuenta, pues entonces usted no sirve. No funciona. Para el cargo. Usted no es que no sirva. Usted no sirve para el cargo. Usted no es de que buen jefe, no. Usted tampoco es director, usted no es nada. Usted no es nada. Sí. Porque lo que pasa es que aquí... Esa misma es la coronela que fue de manera abusiva y prepotente a un hospital al Moscoso Puello a llevarse un cabo que le cayó a trancazos a un médico porque no lo atendía rápido por unos rayones que él se le había dado. Sí, esa misma. Entonces... pero eso está documentado, eso está ahí publicado, y entonces ese señor no se daba cuenta de esas Pero dejan que pase, se aplaude, se encubre, se lanza la sombrilla de la impunidad a cada paso, y luego cuando se producen de nuevo los acontecimientos, viene lo otro. Ahí está. Sí, entonces no. Ahí ustedes pueden ver las imágenes de lo que ocurrió ayer, vergonzoso, no solamente contra el defensor del pueblo, sino también contra los medios, los periodistas, hasta en pleno siglo XXI, señores, ustedes están arrebatándole cámaras a periodistas, ¿qué les pasa? Entonces, ahí está, las imágenes
son claras. Vamos a ver fue como una especie de emboscada, porque el periódico Listín Diario estaba publicando una serie de reportajes precisamente sobre lo que significa, el caos que significa el canódromo. Mira, ahí ustedes pueden ver. Oye, pero es increíble. No. Eso es inaceptable. No. Inaceptable a estas alturas. Pero también inaceptable es lo que está pasando en el sector eléctrico. El otro día te comentaba, ¿cómo se llama? Que no recuerdo ahora el nombre, que es de Egipno, de ETEX. Martín Robles. Martín Robles, haciendo un intento de defensa, y dentro de las cosas que decía Martín Robles como logro del sector eléctrico, él hablaba de unos 400 megas que se habían hecho, ¿no?, de compra de energía, que yo no sé si es a lo que se refiere el documento al que tú vas a hacer alguna descripción y referencia, que fueron 400 megas que se habían adquirido, se habían comprado en barcazas. Ese tema de las barcazas fue discutido incluso aquí en Punto Crítico. Conversamos en alguna ocasión con Bernardo Castellano, sí, claro, alrededor de estos temas. Esto está discutido, ha sido examinado, incluso hay pronunciamientos hechos desde entidades del sector social que han participaron del tema eléctrico o que le dan seguimiento a estos temas. Esto está asociado a procesos con muchísimo cuestionamiento de licitaciones reales o supuestas licitaciones públicas para la compra de energía. De energía, claro. Eso se ha hecho. Incluso cómo se discutía el tema de la situación se discutió a propósito de la barcaza que está ubicada ahí en el río Sama. Ah, no, claro, que la estrella del mar. Sí. Ah, la estrella del mar. Estamos hablando de esto. Estamos hablando de un proceso de licitación que implicó compra de 400 megas. Que fue movilizada porque no, eso era contaminante. Sin embargo, hay otras barcazas también. Entonces se contrataron barcazas, había una litis y una discusión en relación a ese tema, pero se hizo una licitación. Y esa licitación supuso la contratación, creo que fue de 4 barcazas más, que están ahí justo en el documento que tiene, que está circulando y ya se empezó a discutir y que refiere de alguna forma lo que explicaba Martín Robles con mucho orgullo de esos 400 megas que ya fueron incorporados. Estamos hablando de eso, mi pregunta sí, estamos hablando de lo que Martín Robles refería. Exacto. Estamos hablando de un proceso que se desarrolló, que tuvo incluso ese proceso en ese momento no tuvo ningún tipo de objeción en la Superintendencia de Electricidad. ¿Y ahora qué ocurre? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y este elemento ha sido ventilado ya públicamente. Si tú le ves la fecha a esa resolución que tienes ahí, creo que es del 7 de abril, la resolución de la Superintendencia de Electricidad. ¿A cómo estamos hoy? Hoy estamos a 12. A 12 de abril. Cuando uno dice han transcurrido 5 días. Esto es del 7 de abril, exactamente. Sí, del 7 de abril de este año. Entonces, como decisión comunicada incluso a todos los organismos ahí, eso anda circulando. Pero ¿qué dice está bien, pero ¿qué dice la resolución? La resolución habla, la resolución dice que declaratoria. ¿Me permites leerle el párrafo un solo? Sí, la declaratoria, porque así con el documento, resolución CIE 022-2022, decisión de declaratoria de nulidad de las resoluciones números, y ahí está RC 16-2022, RC 19-2022, emitidas por el Comité de Licitación de la Licitación Pública Internacional de Generación Adicional de hasta 400 megavatios mediante los contratos de largo plazo de las empresas distribuidoras EDES LPI 022-21. Eso es el documento y la resolución. Bien hasta aquí, Fernando. Ahora, explícame, ¿cuál es el problema? Se cancela la licitación, pero ¿en qué condiciones? ¿Qué pasó aquí? ¿Hasta dónde llegó entonces el proceso? ¿Qué es lo cuestionable y cuáles serían las consecuencias para el país? Fíjate que la superintendencia se pronuncia a posteriori la licitación, ¿verdad? Y se pronuncia posterior a la licitación, con fecha 7 de abril, con una resolución que anula el proceso que se había desarrollado. O sea, no tenía conocimiento la superintendencia de ese proceso previamente.
cuando se desarrolló, que eso fue ventilado e incluso discutido y referido públicamente. ¿Por qué se cancela? Vamos a para tener el cuadro de información y la gente entienda de qué estamos hablando. Estamos hablando de una licitación que se hizo, pero que ahora hay una resolución, una declaratoria de nulidad, claro, de la misma superintendencia de electricidad. ¿Por qué hace la anulación y en qué nivel estaba entonces el proceso de licitación? Mira, yo quiero que este tema lo discutamos al detalle, con gente que conoce al detalle. No, pero es información lo que queremos dar ahora. Quiero plantear, con gente que conoce a fondo el tema y en sus detalles. Aquí, decía hace un momento, y tú también, se ha discutido y referido esto públicamente. Y recién, decía Martín Robles, tú lo leías, hizo alusión a esto con mucho orgullo, hace 3 días. Esos 400 megas incorporados al sistema de generación. Como un logro. Claro. Está hablando, de hecho, no solo a nombre de una de las empresas eléctricas del Estado, sino que además es en correspondencia con un proceso desarrollado por el Ministerio de Energía y Minas. Y como parte de las políticas en el sector, que hacía referencia también a la licitación, a lo que se está procurando en Manzanillo, con los 800 megas y todo eso. Para tener energía incluso de reserva para el funcionamiento de plantas como Punta Catalina, que en cualquier circunstancia tienen que salir de circulación, parar por mantenimiento. De hecho están fuera de circulación como pasa con una de las mismas, y lo referíamos hace apenas 2 o 3 días, tener entonces el gobierno, tener el órgano encargado de esto, el CENI, capacidad entonces para suplir. El CENI es el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Y la gestión del sector. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se abre esta licitación, se cierra la licitación y se pasa a contratar estas empresas. Son 4 empresas. O sea, se licitó, todo bien, y vamos a contratar a las empresas. No estoy entrando, ni creo que debemos entrar ahora por razones de entendimiento de la gente en los detalles de esa licitación. Cuestionada o no, tenga o no problemas la licitación. Lo cierto es que se hizo, fue pública, se convocó, se realizó y se asignan. Ya el Estado Dominicano, a partir de eso, tiene compromiso con las empresas que ganaron con la licitación. Y que como ganaron, contrataron y compraron. Y compraron. Tráigame, o empezaron el proceso. Lo que entraña ya responsabilidad del Estado Dominicano en ese plan. ¿Bajo quién está la responsabilidad de que esto se ejecute y se haga? Bajo la responsabilidad del órgano del Estado encargado de eso, que es el Ministerio de Energía y Minas. Bien. Que es el que desarrolla el proceso. Hay una parte que tiene que ver con electricidad y una parte que tiene que ver con minas. En el caso de la electricidad, hemos dicho más de una vez que este ministerio está copado por el sector privado, fundamentalmente generador, que es el que sobredetermina lo que ahí se hace o se deja de hacer. Hecha las cosas, y ya lo que tenemos entendido y la información que se nos ha dado es que las barcazas están camino al país. Las que faltan o las barcazas. Las barcazas contratadas después de haberse completado el proceso de licitación, que no se cuestionó, y ahora resulta que en esta resolución de la Superintendencia de Electricidad empiezan entonces a hablar por qué es la razón de esta resolución establecida en los textos legales, y a partir de ahí entonces empiezan a decir por qué se anula. Se anula. ¿Qué es lo que yo creo que debemos plantear en el día de hoy? Porque eso empieza a ventilarse hoy. Eso no se ha formalizado, supuesta en público. Eso se ha soltado, eso ha corrido. Porque hay una intencionalidad que tiene que ver con la vida del sector, que es lo que a mí me parece importante destacar. Y yo quisiera, a quien yo quiero ir a hablar de eso, es al ministro de Energía y Minas. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo, haber hecho eso, haber dejado que se transitara el camino, haber permitido que se ejecutara el proceso de licitación o que se avanzara en esa gestión, y luego sobre los hechos venir a producir una resolución de la superintendencia firmada por Velasco y el equipo que dirige la superintendencia de electricidad, el que esto se haga, definitivamente lo que pone en juego es una cosa: cuál es la función y cuál ha sido el rol del ministro de Energía y Minas. En el fondo, lo que está planteado es un serio conflicto de intereses, porque ocurre que los que tienen interés puesto en juego en eso son los grupos generadores de energía, porque ese es un pleito entre generadores, entre sectores que tienen
que ver con la generación o que quieren intervenir en la generación. Y la contratación de energía nueva, de plantas flotantes, porque son plantas en barcaza, las que se contratan ahí, las 400, entran en competencia con sectores que están instalados en el país. Ese proceso de conflicto es el que se está regenteando desde la Superintendencia de Electricidad, a la que está al frente de una gente que históricamente ha estado al servicio del sector privado generador, que es lo que ha sido la función histórica de Velasco. Y eso cuando lo discutimos y lo vimos perfectamente en sus detalles cuando discutíamos el pacto eléctrico, porque ahí se vieron todos, ahí nos encontramos todos, ahí los conocimos a todos y a todas, justamente en ese proceso. Velasco, ahora en condiciones de superintendente, toma una decisión, o en ese organismo se toma una decisión supuestamente basado en la ley, planteando que hubo irregularidades en el proceso de licitación. Ahora fue que se vieron esas irregularidades. Incluso se echa para atrás una de las empresas o de los acuerdos, de los convenios establecidos, y en base a que fue como fue una sola licitación, entonces se tiran todas las licitaciones hacia atrás. ¿Qué supone esto para el Estado Dominicano y qué supone para el Ministerio de Energía y Minas y para el ministro? Lo que está en juego aquí probablemente es la necesidad del sector privado de copar por completo el Ministerio de Energía y Minas. Hay muchas cosas en juego y yo quiero que a la vuelta nosotros la veamos a partir de lo que plantea esta resolución de la Superintendencia de Electricidad. Se licitó, se aprobó. Y se echó atrás. Se hizo el compromiso, se pagó, suponemos, y ahora echarlo hacia atrás tiene implicaciones y pueden ser implicaciones millonarias. Vamos a verla, Fernando, después de la pausa, ¿te parece? Vamos. Bueno, aquí estamos de regreso, señores, y efectivamente, viendo un poco en desglose... En público, todo lo que uno habla fuera de cámara. No. Pero interesantísimo para la gente. Pero para nadie es un secreto que se mueven muchos intereses en el tema eléctrico, de todos los niveles. Claro. Sí, ahí se mueven muchos intereses, y que para periodistas corruptos que se mueven en ese sector, que no son necesariamente corruptos, todos los que desde el ejercicio han manejado el tema, oye. Sí, porque no tienen que ofrecer, solamente tienen que ser elegantes. Y mire, les juro que hay gente muy elegante. Sí. Hay otros que son más chapuceros, yo conozco a los dos. O sea, me he visto como que de cara a los dos sectores, pero bueno, son de las cosas y es parte del ejercicio también. Los chapuceros normalmente son intermediarios y los que tienen cuadre normalmente son los dueños. Claro, esos son. Sí, son elegantes, son cuidadosos. Porque es que eso no manejan cualquier cosa. Un negocio que al decir de uno mismo, de esos que ha jugado roles en el sector, deja más que la cocaína. Un negocio así entonces necesita gente que tenga que sea lo suficientemente pechudo. A lo mejor no deja más que la cocaína, pero son redes organizadas, son redes organizadas igual. En forma similar. Sí. Pero que deje más o menos, es una expresión de uno de ellos, ¿no? Así es. Entonces, yo pienso que al final de la jornada, lo que está planteado a propósito del tema de esta resolución de la CIE, insisto, es un pleito entre grupos ligados a la generación. Porque los funcionarios que están envueltos también están ligados a esos grupos históricamente. Claro, es un problema de los intereses también de la gente vinculada al sector y que tienen sus negocios aparte. Por eso, quizás, porque simplemente estamos viendo un documento del que los expertos tendrán que hacer un buen desglose. 15 páginas. Sí, tendrán que hacer un buen desglose. Aquí lo único cierto es que, bueno, se hizo una licitación, se le dio curso y después entonces ahora se echa para atrás, sobre todo descalificando y calificando además de irrevocable la participación de una de ellas en ese proceso de licitación, que además es internacional y por tanto las consecuencias pudieran ser ventiladas, como dicen los teóricos, en órganos internacionales. Allende los mares. Sí. Eso es así. Y eso normalmente ha supuesto cualquier cantidad de dólares para la economía bollante de la República Dominicana. Claro, sobre todo porque nosotros no tenemos mucha suerte en esos arbitrajes internacionales, aunque la pegamos con Eje Jaina. La pegamos con Eje Jaina y sí ganamos ese arbitraje, ¿no? Pero en este caso, y por las razones que ellos dicen, ahora yo lo que no entiendo es el lapsus. ¿Cuál fue el lapsus? ¿Cuál fue el lapsus de la superintendencia? Claro, porque no entiendo cómo es que se aprueba y se le da curso y después, no, espérate, vamos a echarlo para atrás porque aquí se cometieron tales o cuales errores que están, por supuesto,
están desglosados en este documento. 14 señalamientos hace para justificar que hay que darle para atrás 4 resoluciones. Sí, para justificar la descalificación irrevocable del participante, lo dice así, lo leo, con el registro 0412-2021 del proceso de licitación pública internacional de generación adicional de hasta 400 megas mediante contratos de largo plazo de las empresas distribuidoras. ¿Cuál es ese participante? ¿Qué pasó ahí? Bueno, número GDSLPI. Sí, pero no hay un nombre fulano de tal empresa. No, tal. no lo veo. No lo dice. No, porque son geniales para eso. No lo dice. Las cosas están tan porque bien no llegan hechas. tan lejos tampoco, no se van a denunciar ellos mismos. Pues eso debió venir con el expediente, el nombre y el apellido. Bueno, pero ya que tú hacías la comparación con el tema de que la cocaína y los cárteles, pero le habrán dado un tumbe a alguien. O el negocio después de hecho no le cuadró a alguien. Yo qué sé, especulamos nada más. Yo quiero ver los nombres. Bueno. Las empresas. Para hacer las vinculaciones, pero evidentemente. Claro, porque aquí este país es muy pequeño y de una vez claro, se sabe, se conoce y aquí el todo vínculo, está conectado, la relación a funcionarios, a otras empresas, o a ver si había jugadas de testaferros. O sea, todo es posible. Claro. El problema es que eso simplemente así no es transparente. Lo que pasa es que los testaferros se utilizan en las mafias. Y no estamos hablando de mafias, no. Estamos hablando del sector eléctrico y de manejos. Sí, pero en el sector eléctrico hay mafias, incluso empresariales. Y eso está absolutamente difundido y planteado en este país y ha salido en el marco de todas las discusiones que se han desarrollado sobre el sector. El problema es que mientras tanto aquí hay un lío, un desorden por 400 megas, que no es un poquito de dinero. Y así es. Ahora, lo que sí aparece en la firma de esta resolución, del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras, las empresas distribuidoras de norte, de sur y de este, el Ministerio de Energía y Minas, la Comisión Nacional de Energía, Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, el CENI, el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al participante objetado, vuelvo y repetimos, con el registro número 0412-2021, se ordena que esto sea publicado íntegramente, esta resolución, en el portal eléctrico institucional de la superintendencia. ¿Ya fue publicado? Debo decirte, yo pedí que me lo buscaran y no aparece. No estaba. Entonces, esto lo firma, claro está, Rafaela Velasco Espaillat, que es el superintendente de electricidad, y miembro del Consejo, sí, Aura Caraballo Castillo y Diógenes Rodríguez Grullón, miembros de la Superintendencia de Electricidad. Entonces, cuando uno ve esto así, nos faltan cosas. El país le falta información. ¿Quién fue el descalificado? ¿Y por qué él sí? Exacto. ¿Y por qué los otros no? ¿Por qué lo objetan? Todo eso es público, no es licitación pública internacional. Sí. Claro. Eso es público. ¿Por qué no están todos los detalles de inmediato para que la ciudadanía se dé cuenta, se empodere? Pero aquí estamos diciendo por qué. Pero yo digo, ¿por qué aplica una y a las otras tres no? Y las otras no. ¿Y quiénes son los que representan esa no sé? ¿Cuáles son las implicaciones para el Estado dominicano que esto se haya hecho, se haya adjudicado, se haya gestionado y entonces a posteriori se anule? Sería interesante hablar con el superintendente. El error fue de proceso. Porque él pudiera... No, pero eso le podría... Porque si el error fue de proceso, no debió tocar una, sino tocarla todas. Sí, pero yo creo que esto sería interesante que lo respondiera entonces el propio superintendente de electricidad. Y él puede perfectamente con este documento en la mano. Pero fue la superintendencia que hizo la licitación, ¿no? No fue la Fue el Ministerio de Energía y Minas. Entonces quien tiene que primero poner eso es el Ministerio de Energía y Minas. No, en este caso la superintendencia poner bastante claro, sobre todo de qué estamos hablando, cuál es esa licitación, quiénes son los que la representan y demás. Y también Energía y Minas, ambos a dos. Sí. Serían las fuentes obligadas. ¿Qué está involucrado en eso en materia de inversión pública, en materia de responsabilidad del Estado? ¿Qué significa eso técnicamente para el problema de la oferta de energía en el país? Claro. ¿Qué supone entonces para continuar con la licitación? Porque si esa fue anulada, aunque sea parcialmente,
¿qué se va a hacer con eso desde el punto de vista de licitación? ¿Se va a hacer una nueva? O simplemente eso es un documento, una resolución que se emitió y que eso va a pasar sin pena ni gloria. Tiene un acápite y un considerando al final que dice que eso es apelable. Dice que la nulidad es descalificación no, ahí no hay forma. Completa, ¿verdad? Sí. Entonces, si no hay forma, ¿apelar qué? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Quién va a apelar? Entonces, todas esas cosas tienen que ponerse claras porque primero no son 3 pesos. Segundo, no es un tema cualquiera, es el tema eléctrico. En un momento donde tenemos dificultades con Punta Catalina y donde hay cuestionamiento absolutamente de todo, donde los ambientalistas han cuestionado el tema de las barcazas, la colocación de ellas en el río Sama, etc. O sea, hay un conjunto de cosas que están hechas. Recuerdo cuando discutimos lo de la Estrella del Mar. Además, sí. Y lo que eso implicó. No, y ahí también había un tema de intereses porque entonces se esgrimía el tema de contaminación cuando aquí hay otras barcazas que funcionan, por ejemplo, en San Pedro de en San Pedro de Macorís. Y no había problemas. Entonces, o dicen que no hay problema o no se cuestiona. Entonces, habría que hacer la conexión con todo esto. Si yo me pudiera hacer un trabajo de investigación, habría que hacer la conexión con todo eso. Tendría que tener necesariamente las opiniones del Ministerio de Energía y Minas, sobre todo el tema, sobre todo el de la superintendencia. Identificar entonces cuáles son los que están siendo objetados y conversar con los objetables en este caso. Claro. ¿No? ¿Recuerdas que nosotros incluso tuvimos una participación internacional? ¿Sabes que pudiera ser interesante hacer ese ejercicio? Claro, y además yo pienso, y ya Bernardo debe darse por invitado, claro, porque necesitamos hacer un examen en profundidad de esto, porque esto apenas comienza a discutirse. Mientras tanto, no se había dado información sobre mientras eso. tanto voy a solicitar una entrevista con el ministro de Energía y Minas, que no sé si me recibirá, para preguntar. ¿Por qué no? Pero además que es la autoridad principal del área, del sector. Porque Toñito se pone guapo cuando lo critican. No, se puede poner guapo, pero igual eso se va. Además, me parecía Julito ahí. Sí, pero además Toñito es un funcionario, un caballero que no tiene la tradición que han tenido otros y que no tiene. El tema de Toñito es de gerencia, pienso yo. Es un problema de función pública por razones de política pública. Ajá. No es un problema ni de la capacidad personal por un lado, ni del conocimiento del sedor, ni de su honestidad. No, entonces, eso nunca lo hemos cuestionado. Que yo pienso que es lo que está en juego ahora. Yo pienso que el pleito de intereses, entre otras cosas, procura el copar de manera definitiva, sobre todo desde el litoral del sector generador, el Ministerio de Energía y Minas. Para ponerla más fácil, sobre todo en el marco del sector eléctrico, porque ya desde el punto de vista minero está absolutamente claro que el Ministerio de Energía y Minas lo controla, y desde el punto de vista de las minas lo controla Barry. Y desde el punto de vista de la energía, los generadores. Y no cualquier tipo de generador. Aquí hay muchas preguntas que necesitan respuestas, porque aquí hablando sobre las atribuciones de la superintendencia de electricidad y por supuesto fundamentados en lo que le confiere la ley, ¿no?, en la administración pública y cómo actúan a partir de cuáles ordenamientos jurídicos del Estado, cómo se organizan sus actividades, los principios de juridicidad, que me parece muy bien. Es que yo digo, ¿dónde estaban ellos entonces cuando el procedimiento se completó? Con todas esas atribuciones jurídicas. ¿O era que había que discutir tanto que llevó tiempo entre la licitación y la decisión del día 7? Lo que ellos están planteando, porque aquí alguien tuvo una responsabilidad o una laxitud. Sí. Que pudo hacer, que en principio fue de la superintendencia. ¿Quién falló? O sea, ustedes se están echando para atrás de algo porque ellos no pudieron hacer eso sin la supervisión, según lo dicen ellos, a partir de sus atribuciones. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Ustedes qué fue? ¿No vieron? ¿Cuál fue su error? ¿Hubo una falla de ustedes como supervisores también? ¿Quién fue responsable? Porque del proceso de licitación la superintendencia no está al margen. Claro, por el contrario. Justamente. Que si usted no estuvo al margen, ¿por qué es a posteriori que usted reacciona? Claro. Así ¿Qué pasó ahí? Porque ahí había unas bases para la licitación internacional que ustedes tenían que supervisar. Y si alguien no cumplía con ella, sencillamente no debió ser admitido en el proceso. Porque eso pasa todos los días. Claro. Hay gente que no cubre los rigores, que hay ítems de lo que son los requerimientos que sencillamente no los cumple y por eso lo descalifican en los papeles. En los papeles así de sencillo, ese no entra al proceso.
para poner en juego las ofertas. Y si fue así desde el principio, debió haberse descartado, si era que le faltaba papeles, documentación. Aquí hablan de tantas cosas, porque hablan incluso de lapsus relativo a los plazos para la publicidad del llamado a licitación, única y exclusivamente para el proceso de licitación, dicen ellos, bajo proceso. Pero una cosa elemental. O sea, no ¿cómo se llegó tan lejos? No. Pero, Ivonne, si hubo violación del problema de los plazos. Entonces, parece que el llamado a licitación tampoco fue publicado, porque es algo de lo que ellos dicen así, deberá ser publicado por las entidades licitantes y coordinadoras de la licitación. Si se violó, por ejemplo, un plazo, ¿se violó con una sola? Exacto. ¿O se violó con todo? O la publicación se hizo, es correcto. Por eso porque ellos cuando hablan de las motivaciones hablan de las 4, pero cuando hablan entonces... De la resolución hablan de una sola. Cuando ellos hablan exactamente de la descalificación irrevocable, hablan de una. De una sola. No, pero es interesantísimo. Es importante el juego de intereses, las finanzas de este país, las obligaciones contractuales del Estado dominicano, la función pública desde el ministerio encargado del ramo y además está por verse si lo que se pretende crear las condiciones para dejar sacrificado en el camino al propio ministro de Energía y Minas y colocar también ahí a otro alfil, como ocurre con la superintendencia de ese sector de los generadores del país. Y con esa resolución ellos notificaron a todos las instituciones vinculadas al sector, incluido el Ministerio de Energía y Minas, por supuesto. A nosotros no nos notificaron, pero nos dimos por notificado y tenemos la información. Sí, nosotros nos notificamos solo porque nosotros simplemente estamos para buscar, ver información, analizar y ver si de alguna forma podemos ayudar también a que las cosas puedan caminar y puedan avanzar. Necesita mejor suerte. Sobre la base de la transparencia. Yo quiero escuchar y de la honestidad. Yo quiero escuchar a Rafael Velasco, ¿no? A mí me encantaría. Yo quiero escuchar al ministro de Energía y Minas. Yo quiero públicamente invitar al señor Velasco, no a venir a sentarse aquí, pero que si me puede recibir en su oficina para hablar de esto. Para hablar de esto, y entonces, como sería ya mucho, ¿verdad? Entonces nosotros vamos para ver qué explicaciones, porque, o no explicaciones, informaciones que faltan. Edwin Croes, nuestro amigo, hermano, compañero, muerto hace poco tiempo, va a cumplir pronto un año. Miembro del Observatorio de Políticas Públicas de la UAS. Y un excelente técnico del problema eléctrico. Nos hace mucha falta, Edwin. Pero Edwin acuñó una frase que se hizo popular en las discusiones del pacto eléctrico durante años, ¿no? Y lo dijo en el marco de las discusiones del Comité Técnico de Apoyo del CTA del pacto la primera vez. Y lo usábamos justamente cuando analizábamos el tema eléctrico y veíamos, pero es que esto no es posible, lo que estaba pasando. Ahora es peor, porque ahora de manera formal el sector privado generador fundamentalmente y dueño de los negocios eléctricos en términos de compra y venta de energía a los usuarios, ha copado el sector desde el punto de vista de la institucionalidad. Y Edwin siempre decía, es que no se puede poner a Drácula a administrar el banco de sangre. Y en efecto. Y así ha pasado con el sector eléctrico. Bueno, ha pasado ahora que nos tenemos que ir porque el tiempo se ha ido. Procuraremos respuestas mucho más allá de las especulaciones, ¿no? Y de las deducciones que se hacen de este documento que tú no me quieres dar, pero que yo me pienso quedar. Pero que no te quiero dar si tú me lo conseguiste. Pero como yo estoy muy honesta, entonces yo te lo voy a entregar. Sí, señor. Pero eso anda circulando desde ayer profusamente. Es claro, pero imagínate tú, ya eso, Aunque al país se lo hayas dicho tú, hoy lo hayamos tratado y reflexionado acá y esté circulando, es así. Así es. Pero hay muchas preguntas en torno a todo esto. Ojalá que puedan dar las respuestas, señores. Nosotros nos vamos a reencontrar mañana. Sí, mañana. Y antes de irse, y a esperar las consecuencias, porque parece ser que esto lo que se busca son otras cosas y especialmente medidas de carácter institucional para tratar de copar el sector. Por eso es que quiero oír a Antonio Almonte hablar de esto. Así es. Señores, hasta mañana.